Las vías sensitivas y motoras del cuerpo representan el camino de las aferencias hacia el encéfalo y la médula espinal y de las eferencias hacia los órganos diana para inducir respuesta. Yo soy Ariasca Gordillo y aquí estoy una vez más, pero esta vez vamos a hablar sobre el sistema sensitivo somático, modalidades y procesos de sensación, así como también de los tipos de receptores sensitivos y sus adaptaciones. Cuando los impulsos nerviosos sensitivos alcanzan el sistema nervioso central, pasan a formar parte de un conjunto de aferencias sensitivas. Sin embargo, no todo impulso nervioso transmitido al nervioso central provoca una respuesta. Cada fragmento de información aferente se combina con información aferente adicional o previamente almacenada en un proceso denominado de integración. La integración tiene lugar en muchos sitios de las vías del sistema nervioso central, como la médula espinal, el tronco encefálico, el cerebelo, los núcleos basales y la corteza cerebral. El sistema nervioso somático es una de las dos divisiones del sistema nervioso periférico. La otra es el sistema nervioso autónomo. Este inerva y controla el músculo esquelético y consta de las divisiones motoras y sensoriales. La división motora solo contiene neuronas motoras que transportan señales desde el sistema nervioso central hasta el músculo esquelético efector. Estos siempre utilizan neurotransmisores, acetilcolina, como le llaman, en unión neuromuscular y salen de la médula espinal por el lado interior ventral de los cuerpos celulares de las neuronas motoras. Comienzan en la médula espinal y solo un axón viaja y termina en el músculo afector. Por su parte, la división sensorial consta de neuronas sensoriales que afectan señales eléctricas de estímulos ambientales y envían estas señales al sistema nervioso central, entrando en la médula nerviosa espinal por la parte posterior, lado dorsal. Los cuerpos dorsales se encuentran en la parte posterior de la médula espinal. Es una región llamada ganglios de la raíz dorsal del sistema nervioso somático. También controla el arco reflejo. Hay dos tipos de arco reflejo simple. El monosimpático, que es solo una sinapsis, y el arco polisimpático, que utiliza más de una sinapsis. El sistema nervioso somático contiene dos tipos principales de neuronas, las sensoriales, también conocidas como neuronas aferentes. Estas son las que son responsables de transportar información del cuerpo al sistema nervioso central y las otras neuronas son las motoras, también conocidas como eferentes, que se ocupan de transportar los datos desde el cerebro y la médula espinal a las fibras musculares. Las neuronas que forman el sistema nervioso somático se proyectan hacia afuera desde el sistema nervioso central y se conectan directamente a nuestros músculos. Llevan señales desde los músculos y los órganos sensoriales y de regreso al sistema nervioso central. La función principal del sistema nervioso somático es conectar con el sistema nervioso central a los músculos del cuerpo para controlar los movimientos de tipo voluntario y también los actos reflejos. La información captada por el sistema sensoriales se transmiten al sistema nervioso central, que a raíz de esto envía señales a través de redes nerviosas del sistema nervioso sensorial a órganos y músculos de nuestro cuerpo. Acto reflejo. Además de controlar los movimientos musculares involuntarios, el sistema nervioso somático también se ocupa de los movimientos involuntarios, conocidos como actos reflejos. Durante un acto reflejo, los músculos se mueven involuntariamente, sin intervención desde el cerebro. Esto ocurre cuando una vía nerviosa se conecta directamente a la médula espinal. Algunos ejemplos tenemos como por ejemplo cuando tenemos movimientos involuntarios, cuando el médico nos da un golpe leve en la rodilla,
Otro ejemplo sería sacudir la mano cuando tocamos algo caliente. Estos movimientos no requieren ningún tipo de pensamiento. Los nervios sensoriales transportan señales a la médula espinal que se conecta con las neuronas internas de la columna y transmiten inmediatamente señales por las neuronas motoras a los músculos que desencadenaron este reflejo. Modalidades y procesos de sensación. Un receptor sensitivo, que puede ser una célula especializada o las dendritas de una neurona sensitiva, responden con intensidad a un tipo particular de estímulo. Un cambio de ambiente capaz de activar ciertos receptores sensitivos, pero responde débilmente o no lo hace en absoluto a todos los demás estímulos. Estas características de los receptores sensitivos se denomina selectividad. Para que aparezca una sensación suele producirse 4 fenómenos que a continuación se los voy a nombrar. El primero es la estimulación del receptor sensitivo. Debe haber un estímulo adecuado dentro del campo del receptor sensitivo, es decir, la reacción del cuerpo donde la estimulación activa el receptor y provoca una respuesta. Número 2. Transducción del estímulo. Un receptor sensitivo convierte la energía de un estímulo en un potencial graduado. Esto varía en amplitud-magnitud, de acuerdo con la intensidad del estímulo que lo genera y que no son propagados. Cada tipo de receptor sensitivo muestra selectividad. Se puede traducir sobre una clase de estímulo, como por ejemplo moléculas odoríferas del aire que estimulan los receptores olfativos. El olfato de la nariz, que traduce la energía química de las moléculas en energía eléctrica en forma de un potencial graduado. Número 3. Generación de impulsos nerviosos. Cuando un potencial de una neurona sensitiva alcanza el umbral, desencadenando uno o más impulsos nerviosos que después se propagan hacia el sistema nervioso central, las neuronas sensitivas que conducen este impulso del sistema nervioso periférico al central se denomina neurona de primer orden. Número 4. Integración de las aferencias sensitivas. Una región en particular del sistema nervioso central recibe impulsos sensitivos. La corteza central interva las sensaciones conscientes o percepciones. Usted puede ver con los ojos, oír con los oídos, sentir dolor en una zona lesionada, porque los impulsos sensitivos de cada parte de nuestro cuerpo llegan a una región específica de la corteza cerebral que interpreta que la sensación proviene de los receptores sensitivos estimulados. Modalidades sensoriales. Modalidades de cada tipo en particular de sensación táctil, dolorosa, visual, auditiva, se denomina modalidad sensorial. Una neurona sensitiva dada transporta información de una sola modalidad sensitiva. Las neuronas transmiten impulsos táctiles en el área somatosensorial. La corteza cerebral no transmite impulsos dolorosos, de modo similar a los impulsos nerviosos de los ojos se perciben como visión y los oídos como sonido. Las diferentes modalidades sensoriales se pueden agrupar en 2 tipos: sensaciones generales y sentidos especiales. Las generales son las que hacen referencia a las sensaciones somáticas y viscerales. Las sensaciones somáticas comprenden sensaciones táctiles, dolorosas, presión, vibración, prurito y cosquilleo. Y las térmicas son las que entienden calor, sensaciones dolorosas y propias afectivas. Estas sensaciones propias afectivas permiten percibir las posiciones estáticas no móviles de los tiempos y de las partes de nuestro cuerpo. Sensación de la posición de articulación, músculo, los movimientos de los miembros y la cabeza. Las sensaciones viscerales aportan información acerca de condiciones de los órganos internos, como presión, sección, sus ansias, hambre y temperatura. En cambio, los sentidos especiales comprenden las modalidades sensoriales de olfato, gusto, visión
y equilibrio. Tipos de receptores sensitivos. De adaptación de los receptores sensitivos. Para que el sistema nervioso somático pueda ejercer sus funciones, es necesario que cuente con unos receptores destinados a la sensibilidad para que posteriormente esta señal sea enviada a los centros superiores cerebro y se emita la orden adecuada de acuerdo al tipo de estímulo ejercido y la musculatura de la zona estimulada realice la respuesta. Receptores sensitivos pueden considerar: número 1, la estructura microscópica; número 2, localización de los receptores y origen de los estímulos que los activan; número 3, tipo de estímulos detectados. Microscópicamente, los receptores sensitivos pueden ser terminaciones sensitivas de primer orden, terminaciones nerviosas encapsuladas de neuronas sensitivas de primer orden, células especializadas que hacen sinapsis con neuronas sensitivas de primer orden. Las dendritas están delimitadas por una cápsula de tejido conectivo que posee una estructura microscópica característica, como por ejemplo los córpulos de Pacini. Los diferentes tipos de cápsula aumentan la sensibilidad o especificidad del receptor. Los receptores sensitivos de algunos sentidos especiales son células especializadas que hacen sinapsis con neuronas sensoriales. Estas son las células lidiadas del oído interno para la audición y el equilibrio. Las células receptoras gustativas de las papilas gustativas y fotorreceptores de la retina de la visión. A través de la hendidura sináptica genera un potencial parasimpático en la neurona por primer orden. A su vez puede desencadenar uno o más impulsos nerviosos que se propagan a lo largo del axón hasta el sistema nervioso central. Los potenciales generadores y los potenciales receptores varían según la intensidad del estímulo. Un estímulo intenso genera un estímulo potencial grande y otro pequeño. De modo similar a los potenciales generadores o los potenciales receptores grandes desencadenan impulso nervioso de alta frecuencia en la neurona de primer orden. A diferencia de los potenciales generadores o receptores pequeños que desencadenan impulso de frecuencia. Esto ha sido todo por hoy. Síganme para más videos como este. Gracias.